Varios estudiantes involucrados en el acoso escolar contra Jada West han sido expulsados de la escuela. Los informes indican que, durante meses después de mudarse al vecindario, Jada sufrió acoso constante por parte del mismo grupo de chicas, incluyendo ataques verbales y altercados físicos. El día en cuestión, el conflicto escaló rápidamente a violencia física. Cuando Jada y estas estudiantes bajaron del autobús en una parada, a pesar de sus intentos por escapar, fue agredida según testigos presenciales y declaraciones policiales. Jada fue rodeada por un grupo de chicas y golpeada en la cabeza con una botella de agua de plástico. Esta violenta agresión le causó lesiones graves, que finalmente resultaron en daño cerebral. Fue trasladada de urgencia al hospital y, trágicamente, falleció varios días después. Tras el incidente, la escuela decidió expulsar a estas estudiantes y declaró que reforzaría las medidas contra el acoso escolar en el futuro. La familia de Jada West ha presentado una demanda contra la escuela y el distrito, alegando falta de prevención efectiva del acoso escolar. La policía confirmó que, si bien varias agresoras han sido expulsadas, la investigación criminal continúa en curso. 2 chicas podrían enfrentar cargos, acusadas de tatuar a otros estudiantes. Así luce un tatuaje hecho con aguja e hilo. Eric Brandon lo encontró en su hija de 16 años. El miércoles por la tarde tenía un tatuaje en la cadera, de una pequeña ola, y en realidad era un tatuaje de tinta permanente. Los investigadores dicen que ocurrió en la parte trasera del salón, durante la clase de arte en la preparatoria Matanzas. Los agentes dicen que 2 chicas de 15 años tomaron una aguja y usaron tinta china, que ya estaba en el salón, tatuando al menos a 3 estudiantes y cobrándoles 15 pesos por el servicio. Van a la escuela pensando que están protegidas por los maestros. O, en este caso, dicen los investigadores, el maestro no estaba en el salón cuando las adolescentes tatuaron a varios estudiantes con la misma aguja. Se puede transmitir hepatitis, VIH o cualquier otra gran cantidad de bacterias. Ambas chicas están suspendidas y podrían ser acusadas de practicar tatuajes sin licencia, un delito menor de segundo grado. Los agentes dicen que otros 3 estudiantes también podrían estar involucrados y están trabajando con la escuela para recopilar más información. Do you live here? Yeah, the city says the grass is a violation. A violation? They say the fine could reach $720. $720 just for the grass? Yeah. I used to handle it myself. No tenía pensado parar esa mañana, pero cuando vi el estrecho sendero de piedra que desaparecía entre la hierba alta hasta la cintura, frente a la antigua Casa Blanca, algo me pareció extraño. Antes de contarles lo que pasó después, comenten desde donde están viendo esto, porque historias como esta suelen ir más allá de la calle donde empiezan. Era una manzana tranquila en Wichita, Kansas, donde la mayoría de los jardines estaban bien cuidados y los porches limpios. Pero esta casa parecía como si el tiempo se hubiera acumulado lentamente a su alrededor. La maleza alta se inclinaba sobre los postes de la cerca, las enredaderas se enroscaban en la barandilla del porche, y el camino que conducía a la entrada era casi invisible, bajo meses de crecimiento. Cuando empecé a cortar el césped con la desbrozadora, el sonido resonó por el jardín, y poco a poco reveló el sendero de piedra que había debajo. Unos minutos después, oí que una puerta se abría con un crujido detrás de mí. Cuando me di la vuelta, un anciano estaba de pie en el porche, observando en silencio. Parecía increíblemente delgado y frágil, con el pelo gris y los ojos cansados que reflejaban el peso de muchos años. Caminaba bajó lentamente las escaleras, respirando con más dificultad de la que debería después de solo unos pocos escalones. Y se detuvo a mitad de camino para sacar un pequeño inhalador de su bolsillo. Después de un momento, asintió cortésmente y se presentó como Ernest Callahan. Ernest me dijo que tenía 95 años, y que había vivido en esa casa la mayor parte de su vida. Dijo que solía ser electricista, y que pasó décadas subiendo escaleras, arreglando el cableado y ayudando a los vecinos a mantener la luz. En aquel entonces el jardín nunca se veía así, porque todos los sábados por la mañana, cortaba el césped el mismo antes de que llegara el calor del día. Miró a través de las altas malezas y esbozó una pequeña sonrisa cansada antes de decir algo que se me quedó grabado. Dijo que siempre había resuelto las cosas solo, arreglando cables, arreglando su casa, cortando el césped, todo. Pero últimamente sus pulmones habían empeorado, y con solo caminar del porche al jardín, respiraba con tanta dificultad que necesitaba el inhalador. Unas semanas antes, la ciudad le había dejado una multa en la puerta, advirtiéndole que la maleza estaba demasiado crecida, el césped infringía las normas locales de propiedad. El aviso decía que la multa podría llegar a 720 pesos si no se limpiaba el jardín. Ernest negó levemente con la cabeza, y dijo que el dinero ni siquiera era lo que más le preocupaba. Lo que le dolía era darse cuenta de que lo único de lo que siempre se había enorgullecido de mantener, ahora era algo que físicamente ya no podía hacer. Le dije que ya estábamos trabajando en el jardín, y que lo terminaríamos.
sin cobrarle nada. Por un momento no dijo nada. Luego volvió a mirar el camino que habíamos despejado. Y sus ojos se llenaron de una emoción silenciosa. Para cuando terminamos, el camino estaba despejado de nuevo. Y la casa por fin parecía que a alguien todavía le importaba. Ernest estaba de pie en el borde del porche, observando cómo se retiraba el último montón de césped, con el inhalador aún en la mano. Y dijo algo simple pero poderoso. Dijo: a veces, lo más difícil de envejecer no es el trabajo en sí, sino darse cuenta de que ya no puedes hacerlo solo. Si crees que la gente como Ernest merece tener vecinos, ¿a quién le importa en lugar de multas? No pueden luchar. Comparte esta historia y comenta tu ciudad abajo. El hombre saltó una valla y corrió a una piscina para salvar a una niña que se estaba ahogando. Pero en lugar de darle las gracias, los padres lo demandaron por allanamiento de morada e incluso le exigieron $100,000. Las cámaras de seguridad muestran que Johnson pasaba por delante de la casa cuando de repente oyó un grito. Corrió hacia allí y encontró a una niña flotando boca abajo e inmóvil en la piscina. Johnson no lo dudó, saltó al agua y la sacó. Para entonces, la niña había dejado de respirar por completo. Johnson comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar de inmediato. Cuando llegó la ambulancia, la niña ya respiraba por sí sola. Los paramédicos dejaron claro que si Johnson hubiera actuado tan solo un minuto más tarde, no lo habría logrado. Pero aquí viene el giro inesperado. Cuando los padres se enteraron, demandaron al hombre que salvó a su hija por allanamiento de morada. En el juicio, argumentaron descaradamente: Johnson entró en nuestra propiedad privada sin permiso, no tenía derecho a estar allí, tenemos un sistema de seguridad, y él activó la alarma, podría haber llamado al 911 primero, en lugar de actuar por su cuenta. ¿Y lo más increíble? El abogado acusó a Johnson de presionar demasiado durante la RCP, causándole lesiones en las costillas a la niña, y generando gastos médicos adicionales por ello. Los padres le exigieron $100,000 para cubrir estos supuestos gastos de tratamiento. Tras escuchar esta ridícula demanda en el tribunal, el juez absolvió inmediatamente a Johnson de todos los cargos. Ordenó a los padres pagarle a Johnson $5,000 por la demanda frívola, y lo aclamó como un héroe por salvar a la niña. ¿Crees que el juez tomó la decisión correcta? It's very, very sad. My heart is broken forever. 37 niños desaparecidos fueron rescatados y encontrados en una casa del condado de Riverside. Se recuperaron 37, pero se identificaron más de 50. Tienen entre 14 y 17 años. Y habían estado desaparecidos entre 1 mes y 2 años. Las agencias federales que participaron fueron el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. La operación también resultó en 7 arrestos, incluido un arresto federal por trata sexual de menores, llevado a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional. Aquí están los socios estatales y locales que participaron en este rescate, y la ubicación de la casa donde se encontraron y rescataron a los niños. Una casa en Amet, California. Ahora tengo muchas preguntas. ¿Dónde están las familias? Son 37 niños. Se identificaron más de 50, ¿dónde están sus familias? ¿Por qué nadie habla de esto, especialmente en las noticias? ¿Puede un simple accidente provocar una tragedia? Eso es lo que muchos se preguntan. Tras un impactante incidente ocurrido en una escuela, según testigos, todo comenzó cuando Maya, un estudiante, derramó accidentalmente unas gotas de agua sobre la tarea de su compañero, Leo, de 16 años, sin previo aviso. Leo reaccionó de forma violenta, de acuerdo con los estudiantes presentes. La sujetó, la empujó contra el escritorio, y luego la levantó para arrojarla con fuerza contra el suelo de concreto. El golpe fue tan fuerte que quienes estaban cerca quedaron paralizados. Por un momento, Maya quedó inconsciente en el suelo y fue trasladada de urgencia al hospital. Los médicos confirmaron que sufrió una lesión cerebral traumática cerrada, inflamación en el cuello y graves daños en las vértebras de la columna. Leo fue detenido inmediatamente en el lugar. Afirman que durante el interrogatorio mostró poca o ninguna señal de arrepentimiento. Al principio la escuela solo lo suspendió por 2 semanas, lo que generó una fuerte indignación pública. Tras la presión social y una demanda civil presentada por la familia de Maya, un juez determinó que la agresión podría constituir intento de homicidio y ordenó que Leo sea juzgado como adulto. Actualmente, Maya continúa inconsciente, mientras su familia busca justicia y compensación. El caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades. Ahora la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué castigo debería enfrentar Leo? Un incidente de furia en la carretera dejó a una mujer tirada en el suelo, tras un enfrentamiento con un hombre. Todo comenzó cuando Lauren Davis, de 27 años, detuvo su coche en medio de la carretera, bloqueando el paso a varios vehículos. Un coche azul quedó atrapado y su pasajero, Ryan Clark, de 25 años, tocó la bocina para que se moviera, lo que provocó la ira de Lauren. Lauren bajó de su vehículo,
Se acercó al otro coche y comenzó a insultar a Brian. Al principio Brian intentó dialogar y convencerla de mover su coche, pero ella se negó durante la discusión. Lauren lanzó un golpe primero, y Brian reaccionó tomándola y derribándola al suelo, golpeándola contra el pavimento, para luego volver a su coche y marcharse 2 días después. Lauren presentó una denuncia por agresión contra Brian en el tribunal. Argumentó que un hombre no tiene derecho a agredir a una mujer, admitiendo que ella golpeó primero, pero insistiendo en que Brian no debería haber respondido con violencia, mucho menos tirándola al suelo. Lauren exige una disculpa y $150,000 por daños emocionales. El caso aún está pendiente y ha generado debate. Brian solo se estaba defendiendo o cruzó la línea y cometió agresión. Y si alguien te golpea primero, ¿crees que tienes derecho a responder con violencia? Un jugador de béisbol de ligas menores en Pensilvania perdió su trabajo después de que apareciera un video en el que golpea a su novia y la derriba al suelo. Los Lancaster Barnstormers anunciaron que rompieron vínculos con el jugador Danry Vázquez. Las cámaras de seguridad del ataque ocurrido en 2016 muestran a Vázquez golpeando a la mujer en una escalera en Texas, cuando aún era prospecto de los Houston Astros. En el video se ve claramente el momento del golpe y cómo la mujer cae al suelo. La fiscalía dice que Vázquez desde entonces completó su libertad condicional y asistió a cursos de manejo de la ira. Durante una entrevista posterior, Vázquez apareció sentado junto a su esposa, quien no es la mujer que aparece en el video. Desde el incidente Vázquez afirma que pidió perdón a su exnovia. El video de la agresión fue grabado en agosto de 2016. En ese momento Vázquez tenía 22 años, y la víctima 20. La grabación tomada en una escalera del estadio WTA Burger Field dura cerca de 3 minutos. Vázquez dice que teme que esos pocos minutos ahora puedan costarle su carrera. A héroe o responsabilidad. Un hombre salvó a una niña momentos antes de que fuera atropellada por un auto a toda velocidad, pero ahora enfrenta una demanda de $800,000. Jonathan Anderson, de 24 años, y su novia vieron a Lucy cruzar la calle justo cuando una camioneta se acercaba a gran velocidad. Instintivamente Lucy quiso aferrarse a Jonathan, pero él no dudó ni un segundo, corrió hacia ella y la sacó del peligro a tiempo, evitando lo que pudo ser una tragedia. Lucy fue salvada y Jonathan llamó al 911 y la llevó al hospital para evaluación. Los médicos encontraron que Lucy sufrió una fractura en el brazo derecho debido a la fuerza del rescate días después. Jonathan se sorprendió al recibir una demanda de la madre de Lucy. Alegó que aunque él salvó a su hija, su acción imprudente causó la lesión y exigió $800,000 en compensación. El abogado de Jonathan explicó que no había tiempo para pensar. La camioneta estaba a segundos. El caso sigue en juicio y ha generado debate sobre los límites de la defensa y la responsabilidad en emergencias. Si fueras la madre de Lucy, demandarías a quien le salvó la vida. This door, there's a lock up top. Una situación rara provocó la alerta policial esta mañana, cuando una habitación de hotel permaneció cerrada durante más de un día, sin que nadie respondiera desde dentro. El personal comenzó a preocuparse, después de golpear repetidamente la puerta y realizar múltiples llamadas telefónicas sin obtener respuesta, lo que generó un creciente nerviosismo entre los trabajadores. Al llegar, la policía acordonó el pasillo y pidió insistentemente al ocupante que abriera la puerta. Minutos de silencio absoluto aumentaron la tensión, mientras los huéspedes se agolpaban al final del pasillo, observando ansiosos y murmurando entre ellos sobre la extraña situación. Algunos comentaron que nunca habían visto un hotel sumido en tal caos y expectación. Los agentes rápidamente diseñaron un plan de emergencia, preparados para cualquier eventualidad. Si alguien estaba en peligro dentro de la habitación, temiendo un incidente grave, decidieron forzar la cerradura. Cuando la puerta finalmente se abrió, todos contuvieron la respiración, mirando con mezcla de miedo y curiosidad, preguntándose qué había sucedido. Durante más de 24 horas dentro de la habitación, el inusual suceso provocó de inmediato discusión en el hotel, atrayendo gran atención de los presentes, mientras varios testigos grababan todo el hecho con sus teléfonos, comentando la tensión y el miedo que se respiraban en el pasillo. No veo a nadie hablando de esto. 37 niños desaparecidos fueron rescatados y encontrados en una casa del condado de Riverside. Se recuperaron 37, pero se identificaron más de 50. Tienen entre 14 y 17 años, y llevaban desaparecidos entre 1 mes y 2 años. Las agencias federales que participaron fueron el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. La operación también resultó en 7 arrestos
incluido un arresto federal por trata sexual de menores, llevado a cabo por investigaciones de seguridad nacional. Aquí están los socios estatales y locales que participaron en este rescate. La casa donde se encontraron y rescataron a los niños se encuentra en Emmett, California. Ahora tengo muchas preguntas. ¿Dónde están las familias? Son 37 niños. Más de 20 han sido identificados. ¿Dónde están sus familias? ¿Por qué nadie habla de esto? Especialmente en las noticias. ¿Cómo terminaron estos niños en manos de estas personas? ¿A qué estados los llevaron? Originaria de Emmett, California, y ahora residente de allí. Tengo muchísimas preguntas sobre esto y encuentro muy pocas respuestas en Internet. Matthew, you actually have power? Desempleado a los 68 años. Matthew Peterson no tenía a dónde ir cuando llegó el aviso de desalojo. Con sus últimos $, arrastró un vagón de tren abandonado hasta su pequeño terreno, soportando meses de burlas de los vecinos, que lo llamaban una monstruosidad y vandalizaron el exterior. Entonces, la peor tormenta en décadas azotó su pueblo. Matthew Peterson se despertó al amanecer, con dolor de espalda tras otra noche en el delgado colchón, dentro de su vagón casa. Afuera ya podía oír las risitas de los corredores que pasaban. Esta se había convertido en su rutina diaria durante los últimos 6 meses, pero Matthew sabía algo que ellos no. Detrás del exterior oxidado de este vagón abandonado, se escondía una obra maestra en ciernes. La vida le había jugado una mala pasada a Matthew. Después de dedicar 40 años a la misma fábrica, presentándose todos los días sin falta, el hombre de 68 años se encontró repentinamente desempleado. La fábrica cerró sin previo aviso. Ni siquiera una llamada de cortesía a los empleados. 4 décadas de lealtad borradas con un simple aviso. Pegado con cinta adhesiva una mañana de lunes, la llamada llegó a la puerta. Para Matthew, este golpe llegó apenas 2 años después de perder a su amada esposa, Margaret, a causa del cáncer. Nunca habían podido tener hijos, así que, con Margaret muerta, Matthew no tenía a quien recurrir en su momento de necesidad. Al principio, Matthew intentó mantenerse optimista, con su experiencia, seguro que alguien lo contrataría. Pero la dolorosa realidad de la discriminación por edad pronto se hizo presente. Cada entrevista terminaba igual, con sonrisas comprensivas y promesas vacías de volver a llamarlo. Sus ahorros se agotaron. El aviso de desalojo llegó una fría mañana de martes. Matthew estaba sentado a la mesa de su pequeña cocina, con el papel temblando en sus manos curtidas. 3 décadas en el mismo apartamento, y ahora tenía 30 días para desalojarlo. ¿A dónde iría? ¿Qué sería de la vida que había construido? En su momento más oscuro, Matthew recordó el pequeño terreno que había heredado de sus padres años atrás, situado en las afueras de la ciudad. La propiedad, de forma extraña, había permanecido vacía durante años, demasiado pequeña para una casa convencional, y ubicada de forma incómoda entre 2 caminos. No era mucho, pero era suyo. Y en ese momento se convirtió en su única opción. Con sus últimos $, y la generosidad de Carlos, su amigo, Matthew compró un vagón de tren abandonado en el desguace ferroviario. El precio era bajo porque nadie quería esos vagones viejos. Usando la camioneta de Carlos y algo de equipo improvisado, transportaron la enorme estructura metálica a la propiedad de Matthew. Los vecinos lo notaron de inmediato. De pie en sus porches, observaron con miradas de desaprobación. Mientras el oxidado vagón de tren era colocado en el pequeño terreno, los murmullos comenzaron esa misma noche. ¿Qué era esa monstruosidad? ¿Quién viviría en esas condiciones? Seguramente. Esto bajaría el valor de las propiedades en todo el vecindario. Al final de la semana se presentaron quejas ante el ayuntamiento. Los paseadores de perros dejaban que sus mascotas hicieran sus necesidades deliberadamente, cerca de la línea de su propiedad. Los niños rociaron Crazy Train en rojo brillante en el costado de su nueva casa. Los residentes publicaron fotos burlonas de lo que llamaban la casa de desguace de ese viejo, en el grupo de Facebook de la comunidad. Ninguno de nadie se molestó en preguntarle a Matthew sobre su situación. Nadie le ofreció ayuda. Simplemente juzgaron lo que veían desde afuera. Lo que no veían era la transformación que ocurría en su interior. Cada mañana, antes del amanecer, Matthew se aventuraba a obras en construcción y vertederos, buscando materiales desechados que otros habían considerado inservibles. Visitaba mercadillos durante sus últimas horas, cuando los vendedores prácticamente regalaban los artículos, en lugar de llevárselos a casa. Rescataba muebles abandonados en las aceras de toda la ciudad. Con cada pieza rescatada, la visión de Matthew cobraba vida. Instaló ventanas rescatadas de un proyecto de remodelación, colocándolas estratégicamente para inundar el espacio con luz natural. Con madera reciclada construyó una robusta encimera de cocina, que recorría una pared del vagón de tren. Un fregadero desechado, reparado con esmero, volvió a ser completamente funcional. Lo más impresionante fue el sistema de sostenibilidad que diseñó Matthew, con paneles solares de segunda mano que encontró detrás de una tienda de electrónica, y baterías recuperadas de vehículos eléctricos desguazados. Creó un sistema de energía independiente de la red eléctrica,
Una red de recolección de agua de lluvia hecha con varias piezas canalizaba el agua hacia depósitos de almacenamiento debajo del vagón tren. Carlos, con su experiencia en electricidad, ayudó a cablear todo correctamente, transformando lo que parecía chatarra por fuera en una casa funcional y autosuficiente. Pero los vecinos no vieron nada de esto. Solo vieron a un anciano viviendo en lo que consideraban basura. Durante 6 meses, Matthew soportó sus burlas en silencio, concentrándose en perfeccionar su hogar. Mientras tanto, la petición del vecindario para que se retirara el tren de chatarra ganaba firmas a diario. Un estudiante de 16 años atacó brutalmente a una compañera de clase, dejándola en estado vegetativo. El fallo del tribunal conmocionó a muchos. La víctima, una estudiante llamada Maya, fue atacada repentinamente por Leo en su pupitre. Según los estudiantes que presenciaron el incidente, el violento arrebato de Leo comenzó simplemente porque Maya derramó accidentalmente unas gotas de agua sobre su tarea. Sin previo aviso, Leo se abalanzó sobre ella, la sujetó y la obligó a subirse al pupitre, antes de levantarla y estrellarla violentamente contra el suelo de cemento. El impacto fue tan fuerte que los testigos quedaron momentáneamente atónitos. Maya yacía inmóvil en el suelo, completamente inconsciente. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico cerrado, inflamación en el cuello y graves daños en las vértebras. Leo fue arrestado inmediatamente en el lugar de los hechos. Durante el interrogatorio, Leo no mostró remordimiento alguno e incluso se rió con indiferencia al ver a Maya retorciéndose de dolor. Inicialmente, Leo solo fue suspendido de la escuela por 2 años. Semanas después, tras una intensa reacción pública y una demanda civil presentada por la familia de Maya, el juez dictaminó que los actos violentos de Leo constituían intento de asesinato y ordenó que fuera juzgado como adulto. Actualmente, Maya permanece inconsciente, mientras su familia interpone urgentemente recursos de apelación y busca una indemnización. El caso está siendo investigado por las autoridades judiciales. ¿Qué castigo crees que debería recibir Leo? Epstein fue visto en el sur de Florida. Está vivo. El siguiente hallazgo puede hacerte dudar de lo que ves. Recientemente un video se volvió viral en redes sociales y encendió a todo el público. El hombre que supuestamente murió en 2019 fue visto conduciendo un vehículo a plena luz del día. Completamente tranquilo. Comparamos esta supuesta aparición reciente con fotos antiguas de Epstein, la coincidencia en rasgos biológicos, y el hecho de que ambas imágenes muestran un lunar idéntico, en el mismo lugar del rostro, ha llevado a muchos a reconsiderar. En esta era de inteligencia artificial y deepfakes, la posición y forma del lunar parecen casi demasiado perfectas. Como un hombre que conocía secretos de los más poderosos del mundo, ¿realmente crees que sería fácilmente eliminado? ¿O que se quitaría la vida por desesperación? Muchos podrían no creerlo y descartarlo como teoría de conspiración. El caso Epstein mismo está lleno de imposibilidades. Con la reciente liberación de numerosos documentos de Epstein, más detalles desconocidos están saliendo a la luz, llevando la sospecha pública a nuevos niveles. Si el hombre en ese auto es realmente Epstein, ¿quién fue el cuerpo en la prisión? Hombre mata al ladrón pero él era falsa. Un impactante caso judicial está en curso. Después de que un ladrón de 19 años fuera abatido, mientras amenazaba personas con lo que parecía una pistola, el incidente ocurrió en una oficina de bienes raíces, cuando Lucas Kent, de 19 años, irrumpió con un casco integral y portando un objeto con apariencia de arma, exigiendo a gritos que le entregaran sus pertenencias. Los empleados entraron en pánico, y el dueño del negocio, Arturo Sterling, de 48 años, sacó su arma registrada legalmente y disparó varias veces. Kent fue alcanzado y murió en el lugar. La policía descubrió posteriormente que la pistola que Kent llevaba era, en realidad, un juguete de plástico, pintado de negro para parecer real. La familia de Kent presentó inmediatamente una demanda contra Sterling, siguiendo $2 millones y pidiendo cargos por asesinato, alegando que la reacción fue excesiva, y cuestionando si la vida de Sterling estaba realmente en peligro. Sterling defendió sus acciones, alegando que no podía saber que el arma era falsa, mientras su vida y la de otros estaban en riesgo. El tribunal revisa actualmente si Sterling violó los límites de la ley de defensa propia. Stan Sugroen y evalúa el delicado equilibrio entre protegerse, proteger a los demás y evitar un uso letal de la fuerza innecesario. La polémica divide a la comunidad. Algunos lo ven como un héroe que salvó vidas, o otros como alguien que tomó una decisión fatal, que terminó en tragedia. ¿Qué opinas? ¿Debería Arthur ser encarcelado y obligado a pagar una gran compensación por defenderse y proteger a los demás? ¿O su acción se justifica completamente bajo la legítima defensa? Open the gate now! This is a community event. You can't deny access. This is private property. Step back. Threatening us. Call the
police. Ma'am, what's going Bro, on? arrest him. He's blocking HOA He's right property. here. This is an H. Se quedó parada en la puerta, con sus gafas de sol brillando como si fuera dueña del sol. Abre la puerta ahora, ladró, agitando su mano bien cuidada como si yo trabajara para ella. Detrás de ella, una fila de camionetas se extendía por el tranquilo camino junto al lago. La gente bajaba vestida elegantemente, llevando bandejas de comida y botellas. No tenía ni idea de quiénes eran, pero actuaban como si fuera su resort privado. Esta es propiedad privada, dije, con calma pero firme, la puerta se queda cerrada. Se llamaba Linda, pero todos en el vecindario la llamaban Karen. Dirigía la asociación de vecinos como si fuera un pequeño reino. Hace una semana, me había deslizado un aviso falso por debajo de la puerta, diciendo que los residentes debían compartir el acceso al lago para los eventos comunitarios. Me reí, mi terreno estaba fuera de los límites de la asociación, legalmente comprado y cercado mucho antes de que se mudara. Pero ahora estaba allí, a centímetros de mi cara, fingiendo tener poder. No lo entiendes, espetó, esto es un evento comunitario. No puedes negar el acceso, yo sí, dije, desbloqueando la cámara de mi teléfono. Y simplemente le besé los labios. Se sobresaltó. Si no abres esa puerta en los próximos 10 segundos, te multaré y te desalojaré. Sonreí y dije, mejor llama a la policía. Eso la enfureció. Se giró hacia sus invitados y gritó. Nos está amenazando. Que alguien llame a la policía. No me moví. Había pasado por cosas peores. Mi hija se asomó por la ventana asustada. Y le hice un pequeño gesto con la cabeza. Estaba bien. Ya había lidiado con gente más ruidosa antes. Cuando llevaba uniforme y tenía más que paciencia. En cuestión de minutos llegaron 2 patrullas. Con las luces intermitentes. Karen corrió hacia ellos como una directora de cine en su propio escenario. Oficial, arréstelo. Está bloqueando la propiedad comunitaria. Gritó. Uno de los policías se giró hacia mí. Señor, ¿puede dar un paso al frente? Asentí. Le entregué mi identificación y señalé el letrero de metal en la puerta que decía. Propiedad privada de Jake Miller. Karen rió con una risa falsa y cortante. Él mismo puso ese letrero. La asociación de propietarios es dueña de este acceso. Tengo los papeles. Agitó una carpeta llena de páginas impresas. Me di cuenta el logo de la JOA en la parte superior. Algo me decía que ella misma los había hecho. El oficial los ojeó frunciendo el ceño. Luego me miró de nuevo. Señor, ¿tiene pruebas de que esta es su propiedad? Metí la mano en el bolsillo y saqué un documento doblado. Una copia de la escritura. Firmada y sellada años antes de que existiera la JOA. El rostro de Karen se congeló. Señora, dijo el oficial lentamente. Este terreno no está bajo la JOA. Última hora. Una pesadilla oculta tras la dulzura se desarrolla en Estados Unidos. 127 personas se han infectado. Y 45 niños han sido hospitalizados. Y el culpable es nuestro conocido chocolate Kinder. La FDA ha emitido una orden de retirada de emergencia. Las pruebas de laboratorio han confirmado que estos dulces contienen una rara cepa de salmonela resistente a los antibióticos. Lo más aterrador es que la secuenciación genética indica que este brote no fue accidental, sino que está directamente relacionado con la contaminación prolongada de la fábrica de Ferrero en Chicago. El otoño pasado, la fábrica superó las inspecciones rutinarias, pero ahora se ha descubierto que la contaminación se ha extendido a miles de tiendas. En 18 estados, los niños han estado al borde de la muerte por un huevo contaminado, mientras que los ejecutivos de la compañía simplemente eluden la responsabilidad. En televisión, sin embargo, los resultados de las pruebas de la FDA han revelado la verdad sin piedad. El cacao contaminado ya ha entrado en el mercado. Las toxinas ocultas bajo la dulce apariencia están causando inquietud entre las familias de todo Estados Unidos. Fue como una escena de película, un tiroteo por perros exóticos y costosos. Temiendo por su vida y la de su novia, una mujer se vio obligada a disparar. Después de que un grupo de 3 jóvenes llegara a su casa en West Park, alrededor de las 7:30 de la tarde. Al principio pensó que venían a preguntar por sus perros, pero cuando se dio la vuelta, uno la agarró y otro la apuntó con un arma. Hubo un forcejeo mientras intentaban ponerle la pistola en la cabeza. La mujer gritó sintiendo el corazón latir con fuerza y logró liberarse. El trío usó llevándose 2 microbuses exóticos similares, a los que ella criaba valorados en unos $4,000 cada uno. No se fueron en silencio. Le dispararon mientras ella corría a su casa para tomar su arma. Habría hecho cualquier cosa para proteger a mi novia, dijo a los investigadores todavía temblando por el susto. Las autoridades confirmaron que la mujer no enfrentará cargos por el incidente, mientras que los ladrones siguen siendo buscados por la policía, quienes instan a cualquier testigo a colaborar con información 1234.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ladrones de joyas, armados con palancas, picos, pistolas y otras armas, irrumpieron en la tienda. Empacaron lentamente sus pertenencias en bolsas, eran 25. La puerta se cerró y se bloqueó automáticamente. Los 25 quedaron atrapados dentro. Intentaron abrir la puerta, pero no se movió. Varios intentaron embestirla, pero tampoco funcionó. Así que activaron el plan C, Dios mío. Empezaron a disparar a la puerta. Dispararon algunos tiros, y pareció funcionar. El cristal se hizo añicos. Uno a uno, salieron de la tienda, llevando joyas por un valor de casi 1,7 millones de dólares. Pero estos hombres desconocían que un dron del Departamento de Policía de San Ramón los sobrevolaba, rastreando cada uno de sus movimientos. La policía localizó a los sospechosos en un edificio de Oakland. Un hombre de California fue multado con 27,000 pesos por reparar un enorme bache en una vía pública. Ruiz Sánchez vive en un barrio de California que lleva meses plagado de baches. Había un bache gigante en la calle cerca de su casa. Con el tiempo, el bache se hizo cada vez más grande. Sánchez presenció demasiados accidentes causados por ese bache, llantas desinfladas e incluso vehículos volcados. Se cansó de oír hablar de estos accidentes. Dijo que si el Estado no lo arreglaba, lo haría él mismo, así que fue a Home Depot. Compró un montón de material de relleno con su propio dinero, y rellenó el bache unos días después. Agentes del Departamento de Obras Públicas lo encontraron. Le impusieron una multa de 27,000 pesos por alteración no autorizada de la vía pública. No pudo aceptarlo y compartió el incidente en línea, lo que rápidamente desató un intenso debate en todo el país. Algunas personas dijeron que un hombre hizo más trabajo en 20 minutos que la ciudad en 20 años. Y lo están encontrando, pero otros argumentaron que las reparaciones personales podrían no cumplir con los estándares de ingeniería. Podría generar riesgos de seguridad aún mayores. ¿Qué opinas de esta situación? Y'all, they found him. We said it today. Oh my God. No veo a nadie hablando de esto. 37 niños desaparecidos fueron rescatados y encontrados en una casa del condado de Riverside. 37 fueron recuperados, pero más de 50 fueron identificados. Tienen entre 14 y 17 años. Y habían estado desaparecidos entre 1 mes y 2 años. Las agencias federales que participaron fueron el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. La operación también resultó en 7 arrestos, incluido un arresto federal por trata sexual de menores, llevado a cabo por investigaciones de seguridad nacional. Aquí están los socios estatales y locales que participaron en este rescate, y la ubicación de la casa donde se encontraron y rescataron a los niños. Una casa en Amet, California. Ahora tengo muchas preguntas. ¿Dónde están las familias? Son 37 niños. Más de 50 identificados. It's very, very sad. My heart is broken forever. 37 niños desaparecidos fueron rescatados y encontrados en una casa del condado de Riverside. 37 fueron recuperados, pero más de 50 fueron identificados. Tienen entre 14 y 17 años. Y habían estado desaparecidos entre 1 mes y 2 años. Las agencias federales que participaron en la operación fueron el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. La operación también resultó en 7 arrestos, incluido un arresto federal por trata sexual de menores, llevado a cabo por investigaciones de seguridad nacional. Ahora tengo muchas preguntas. ¿Dónde están las familias? Son 37 niños. Más de 50 fueron identificados. ¿Dónde están sus familias? ¿Por qué nadie habla de esto? Especialmente en las noticias. ¿Cómo terminaron estos niños en manos de estas personas? ¿Dirigiendo esta operación? ¿De qué estados fueron sacados y trasladados a Emmett, California? Tengo muchísimas preguntas sobre esto. Y hay muy pocas respuestas en Internet. Una empleada de la cafetería escolar admite haber actuado mal y entiende por qué la despidieron. Durante 14 años, Debbie Solzman trabajó como una querida camarera del comedor escolar aquí, en la escuela primaria Denver Place de Wilmington. Dice que mejoraba el almuerzo de un niño que no tenía suficiente dinero o les daba comida extra si decían que seguían teniendo hambre. Si no tenían suficiente dinero en su cuenta, en su lugar, recibían un sándwich de queso. Un amigo que recibió un almuerzo gratis. Solomon dice que publicaba notas de agradecimiento y pagaba de su propio bolsillo por los niños.
Pero el distrito la suspendió y despidió en febrero por no llevar un registro de su caja registradora y dar comida a sus nietos sin pagarles. Fin de la cita. Solomon admite haberles dado comida extra a sus nietos, pero dice que no fueron solo ellos. Yo rompí la regla. Yo soy quien rompió la regla. Ella proporcionó comida a los bomberos que protegían la comunidad y usted exige una indemnización. Ella proporcionó comida a los bomberos que protegían la comunidad. Y usted exige una indemnización. Pagarán por ello según la investigación. Los bomberos trabajaban turnos de 16 horas a veces. Incluso 18 horas al día con casi ningún descanso. Hacían todo lo posible por proteger la ciudad que tenían. Detrás, la dueña del camión de comida estacionó su vehículo cerca del área de reunión y preparó tacos y burritos para que los bomberos pudieran disfrutar de una comida caliente. Durante sus breves descansos no les cobró nada. Sin embargo, unos días después recibió una multa de $5,000. La razón fue que había prestado servicios de comida en una zona no autorizada, violando las regulaciones estatales en el tribunal. El fiscal estatal argumentó que según el artículo 40 y 712 de la ley estatal, todos los vendedores ambulantes de comida deben cumplir estrictamente con los requisitos de permisos, basados en la ubicación. Señaló que la emergencia del incendio forestal no exime a los proveedores de cumplir con las normas de salud y seguridad. Tras revisar el caso, el juez declaró que el sistema de permisos existe para regular actividades comerciales y no para restringir la ayuda humanitaria de buena voluntad. En situaciones de emergencia, la multa fue anulada en el acto. El tribunal determinó que la actuación del gobierno fue irrazonable y vulneró los derechos legales de la dueña del camión de comida y ordenó al Estado pagarle una compensación de $100,000. ¿Qué opinas? ¿Crees que este fallo es justo? He gets compensation just because he was bitten while committing a crime? This is the most absurd lawsuit I've seen in my 20 years. Un ladrón irrumpió en la casa de una mujer. Su pastor alemán se percató de la intrusión y atacó inmediatamente al hombre. Tras ser mordido, el ladrón huyó. Ahora demanda a la dueña de la casa, exigiendo $50,000 en gastos médicos y daños por angustia emocional. En el tribunal, la dueña declaró: este hombre irrumpió en mi casa a las 2 de la madrugada mientras dormía. Mi perro simplemente hizo lo que hacen los perros. Me protegió. Este delincuente me demanda porque mi perro le impidió robar. La madre del ladrón testificó en el tribunal, alegando que su hijo simplemente había entrado en la casa equivocada y que intentaba irse cuando fue atacado por el perro feroz de la dueña. Dijo que su hijo sufrió laceraciones graves, requirió 47 puntos de sutura y se sometió a cirugía reconstructiva. Argumentó que el acusado poseía un animal peligroso y no lo controló adecuadamente, exigiendo $50,000 en compensación médica. Sin embargo, las imágenes de vigilancia presentadas por el tribunal mostraron que el hombre había entrado ilegalmente en la casa de la mujer. El ataque del perro ocurrió durante la intrusión y fue claramente un acto para proteger al dueño de la casa y detener un delito grave en curso. El juez también declaró: ¿esperas que ella pague solo porque fue mordido mientras cometía un delito? Esta es la demanda más ridícula que he visto en mis 20 años. En el fallo final, el tribunal desestimó el caso sin perjuicio. Sin apelación, el ladrón también fue sentenciado a 5 años de prisión por allanamiento ilegal. ¿Qué opinas? ¿Crees que este veredicto fue justo? Linda, what did you do? I took care of the problem. You should be thanking That me. oak was protected. And cutting it like this is illegal. I'm the HOA president. I acted because you You refused to do trespassed anything. on my land, and this entire scene. Saqué mi teléfono, la grabé de pie junto al tocón, grabé los daños y luego entré en silencio a mi casa. ¿Qué pasa? Se burló desde el jardín. La próxima vez, sácate la lengua. Hazle caso a tu presidente. No sabía que el silencio es el arma más poderosa. No iba a llamar a la policía. Todavía no. Llamaría a un arborista certificado y al abogado de propiedad intelectual más despiadado del estado. Durante las siguientes 48 horas, Linda caminó por el vecindario con el pecho inflado. Pensó que había ganado. Pensó que yo tenía demasiado miedo para defenderme. Mientras tanto, se avecinaba una tormenta. Contraté al mejor arborista de la ciudad. Vino y lo documentó todo. Midió el diámetro del tocón. Verificó la edad de los anillos de los árboles y confirmó la especie. Cuando llegó el informe, mi abogado me sentó. Tenía una sonrisa aterradora. Alex, mi abogado dijo, esto no era solo un árbol, era un roble blanco maduro y saludable en el jardín. Mundo. Un árbol de este tamaño y edad es irreemplazable. Para intentar reemplazarlo o calcular su valor, estamos considerando un valor base de $80,000. Asentí. Eso es mucho. No he terminado. El abogado se rió entre dientes. En nuestro estado tenemos algo llamado ley de árboles. Específicamente, un estatuto sobre la intrusión de madera. Si alguien tala un árbol en su terreno maliciosamente, lo cual ella admitió haber hecho, el tribunal otorga el triple de daños. Problemas. Pedí el triple. Dijo 3 veces el valor. Eso nos lleva a $240,000. Pero esperen,
continuó, sacando una calculadora porque el árbol estaba en una pendiente. Sus raíces estabilizaban el suelo. Ahora que ya no está, hay riesgo de erosión. Necesita construir un muro de contención estructural. Esos son otros $50,000. Más angustia emocional, más honorarios legales. Más el costo de retirar el enorme tronco que dejó. Deslizó un papel sobre el escritorio. Cuando sumamos los daños punitivos por la violación intencional de los convenios de la Asociación de Propietarios y la intrusión, el monto total de la demanda asciende a poco más de $1 millón. Cerré el expediente. Vamos a darle la buena noticia a Linda. El domingo por la mañana fue la reunión mensual de la Asociación de Propietarios. Linda estaba en el escenario dando una charla a los residentes sobre cómo mantener el valor estético del vecindario. Entré al pasillo. El fuerte golpe de las puertas al cerrarse hizo que todos se giraran. Llevaba una gruesa carpeta legal. Linda, dije. Mi voz se oyó por toda la sala. Oh, mira. Se burló por el micrófono. Soy Alex. ¿Por fin viniste a pagarme por el servicio de tala de árboles? No, dije. Caminando directamente por el pasillo central. Estoy aquí para pagarte. Subí al escenario. Y tiré el aviso legal sobre la mesa frente a ella. Ya está notificado, anuncié. ¿Qué es esta tontería? Recogió el periódico riendo. Pero mientras sus ojos recorrían la primera página, la risa se apagó. Sus manos comenzaron a temblar. Su rostro palideció. 500 millones, tartamudeó. ¿Estás loco? Era solo un trozo de madera. Era un árbol protegido. Dije hablando por el micrófono. Toda la sala podía oír. Y como entraste sin permiso para cortarlo, cometiste un delito grave. Este es un aviso de Leanne, Alene. Susurró, sí. Le expliqué con calma que hemos puesto a Alene en tu propiedad. Hasta que pagues los daños enumerados en esta demanda. Tu casa, tu coche. Y esa preciosa piscina tuya, técnicamente me pertenecen. La sala se quedó en silencio sepulcral. Linda entró en pánico y miró a los demás miembros de la junta. Ayúdenme, la asociación de propietarios cubrirá esto, ¿verdad? Lo hice por el vecindario. El tesorero de la asociación se puso de pie inmediatamente. De ninguna manera, Linda. Actuaste sin la aprobación de la junta. Violaste la ley por tu cuenta. La asociación de propietarios no se hace responsable de tus delitos. ¿Por qué Jeffrey Epstein necesitaba 1.500 litros de ácido sulfúrico en la isla? La aterradora verdad sobre los niños desaparecidos tiene respuesta. Registros de envío recientemente desclasificados han revelado un detalle espeluznante. Jeffrey Epstein solicitó el transporte urgente de más de 1.500 litros de ácido sulfúrico concentrado a su isla privada. Little St. James. Esta enorme cantidad de químico supera cualquier necesidad de mantenimiento ordinario, obligando a los investigadores a enfrentar la hipótesis de un proceso de eliminación sistemático para destruir pruebas vivientes. El ácido sulfúrico de alta concentración es un corrosivo devastador, capaz de romper los enlaces orgánicos y reducir los huesos humanos a un líquido negro en cuestión de segundos. Este fue el instrumento de destrucción definitivo que permitió a Epstein operar una fábrica del silencio, donde todo rastro de sus crímenes se disolvía por completo. En la nada esta verdad descifra el doloroso motivo por el cual los niños desaparecidos en esta isla nunca dejaron rastro alguno, ni restos óseos. Y Little St. James era en realidad un sofisticado incinerador químico donde el poder y los ácidos se usaban para limpiar los crímenes más atroces. Almas inocentes fueron despojadas, incluso del derecho a ser encontradas disueltas en la oscuridad eterna, bajo el encubrimiento de quienes se creen por encima de la ley. Y'all, they found him. We said it today. Oh my God. Update. Ya los encontraron. Lo dijimos hoy. Dios mío. Actualización, se ha encontrado a una mujer cautiva. El caso de la desaparición de Nancy Guthrie ha avanzado. Se ha publicado una nueva imagen del sospechoso, que se cree que secuestró a Nancy Guthrie. Hoy llegó un aviso de un ciudadano. La información describía la casa abandonada como alejada de zonas residenciales. A las afueras del centro de Tucson, el ciudadano dijo haber escuchado débiles voces femeninas dentro de la casa abandonada al acercarse. Los investigadores analizaron que Nancy Guthrie podría estar retenida en un radio de 1.100 kilómetros de Tucson. La policía llegó rápidamente y rodeó la casa. Cuando derribaron la puerta y entraron, se desató una escena. La casa estaba limpia y parecía estar habitada. Pero no encontraron a nadie, ni siquiera a Nancy Guthrie. Todo parecía estar en un callejón sin salida. De repente, se escuchó un débil grito, que se rastreó hasta un sótano oculto bajo el suelo. La puerta se abrió de golpe, revelando una imagen impactante, una mujer atada con hierro, cadenas. La mujer no era Nancy Guthrie, pero señaló débilmente un rincón oscuro del sótano, susurrando. Hay una más. Habla sobre Nancy Guthrie abajo y sígueme para más novedades.
Justin Bieber intentó advertir sobre Jeffrey Epstein hace 6 años en el MV Yumi, tras la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein. En 2026, el público se asombró al notar que el MV Yumi no era solo música, sino una denuncia desgarradora que expone la oscuridad de la élite. Justin Bieber integró detalles implícitos sobre su propio dolor, para relatar la aterradora verdad de la que alguna vez fue víctima. En el video Justin aparece perdido en un banquete opulento, rodeado de figuras poderosas ansiosas por disfrutar de platillos oscuros. El detalle más inquietante son los jóvenes músicos. Aparecen como mercancías de entretenimiento, despojadas de su infancia, para servir a la depravación de la clase alta. Esta imagen coincide de manera escalofriante con el código Pizza, la clave para crímenes contra menores en los archivos de Epstein. La mirada perdida de Justin a lo largo del video no es actuación, sino la recreación del trauma de un alma, que alguna vez fue utilizada como sacrificio para el poder. La verdadera esencia de Yami se ha convertido en un recordatorio cruel, de que a veces lo que consideramos entretenimiento es, en realidad, el grito desesperado de auxilio de víctimas, encarceladas en jaulas de oro, donde los secretos más oscuros de la élite se ocultan bajo un brillo deslumbrante. Nadie esperaba un descubrimiento como este. En su propio estanque de peces, una joven se encuentra con un coche completamente sumergido. A juzgar por su estado, llevaba al menos 6 meses bajo el agua. La carrocería estaba corroída por el óxido. El interior estaba invadido por plantas acuáticas, y todo el vehículo parecía irrecuperable. Pero este coche, Amelia, lo necesitaba. Así que, sin dudarlo, Amelia agarra sus herramientas y se prepara para intentar lo imposible. Ata un cable de acero directamente al chasis. Engancha el cabrestante y lentamente la carrocería comienza a moverse. Tras un largo y agotador esfuerzo, el coche finalmente sale del estanque. Su color naranja revela una corrosión avanzada. El estado general es malo, muy malo, pero en su mente, una cosa está clara con suficiente trabajo. Aún puede ser útil una vez en la orilla. Amelia abre una puerta ya debilitada por el óxido. Y entonces, sorpresa total, hay peces nadando dentro. Inmediatamente agarra un cubo. Los recoge uno por uno y los devuelve al agua. En ese preciso momento, una pregunta se hace inevitable: ¿puede un coche que ha estado sumergido durante tanto tiempo realmente se ha salvado? Antes de continuar, vuelve a inflar los neumáticos. Contra toda expectativa, aún resisten. El coche ya puede ser transportado a su taller, donde comienza el verdadero desafío. Amelia tiene una pasión muy específica: reparar, modificar y devolver la vida a coches que todos consideran perdidos. Pero esta vez, el desafío es completamente diferente. Un coche inundado nunca es una buena noticia. Empieza con una limpieza profunda por dentro y por fuera para evaluar la verdadera magnitud del daño. Tras varios lavados intensos, el barro y las algas desaparecen lentamente. Pero solo cuando el interior está completamente desmontado, la realidad se impone. Se ha acumulado lodo debajo de los asientos y aún queda agua atrapada en ciertas zonas. Se quitan los asientos, se enjuagan todos los rincones y se vuelven a lavar. Cada pieza debe tratarse por separado. Un coche sumergido no deja margen de error. Entonces llega el paso más temido: el motor después del desmontaje. El veredicto es claro: ya se ve óxido y ha entrado agua en el bloque del motor. Amelia desmonta cada componente uno por uno, limpiando meticulosamente cada pieza sin excepción. Es un trabajo largo y repetitivo, pero absolutamente esencial. Una vez que el motor está completamente limpio, comienza a ensamblar gracias a su equipo y experiencia. El proceso es tranquilo pero preciso. Poco a poco, el motor recupera su forma. Una vez reparado, se vuelve a colocar en el coche. Pero lo más difícil aún está por venir. Tras una inmersión prolongada, la carrocería ha sufrido mucho. La corrosión es severa. Amelia comienza a lijar completamente todo el coche. Cada panel se trabaja por separado. Las zonas abolladas se enderezan una a una. Para un solo panel de la carrocería, a veces tarda más de 2 horas. Una vez remodelados los paneles, el lijado comienza de nuevo, y luego una y otra vez, para lograr un acabado limpio. Aplica masilla en todo el coche. Una vez más, se requieren varias etapas de lijado. Es imposible contar cuántas pasadas. Pero finalmente el resultado comienza a notarse. La superficie se vuelve lisa y uniforme. Después de aplicar la imprimación, cada pieza recibe una capa base para asegurar una correcta adhesión de la pintura. Otra ronda de lijado perfecciona el acabado. Finalmente, se aplica la pintura final, completamente hecho a mano. Poco a poco, el coche adquiere una nueva identidad. Una vez seca la pintura, se retiran las cubiertas protectoras. La superficie queda brillante, casi irreconocible en comparación con su estado original. En este punto, la restauración está casi completa.
Solo queda reinstalar el interior, utilizando en gran parte las piezas originales, cuidadosamente limpiadas y restauradas. Este coche, abandonado bajo el agua durante meses, era considerado insalvable por todos. Pero gracias a la paciencia, la habilidad y la determinación de Amelia, se le ha dado una segunda vida. Así que, dime con sinceridad, si tuvieras que calificar esta restauración del 1 al 100, ¿qué puntuación le darías? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si quieres ver hasta dónde pueden llegar desafíos como este, no te lo pierdas, la siguiente parte merece la pena. Así que Michael Jackson usó su vida para proteger a los niños, pero el mundo lo malinterpretó como un criminal. Nunca jamás, este misterioso lugar no era tan simple como el mundo exterior creía. Recientemente, se reveló una verdad previamente no revelada. En Nunca Jamás, Michael Jackson protegió a los niños de las fuerzas de la oscuridad, manteniéndolos alejados de la aterradora realidad de la isla de Epstein. Les brindó un santuario, protegiéndolos del daño y el abuso. Sin embargo, los medios y el público lo tergiversaron como un criminal. Fue falsamente acusado de abuso, mientras que los verdaderos abusadores permanecieron en el anonimato. Michael Jackson y otras celebridades defendieron públicamente a Jackson, demostrando que no solo era un genio musical, sino también un héroe que luchó por la seguridad y la protección de los niños. No solo protegió a los niños del daño físico, sino que también ayudó a celebridades como Britney Spears, ofreciéndole consejos cuando se enfrentó al control de su padre, protegiendo su libertad hoy. A medida que se revelan más verdades, finalmente podemos ver a Michael Jackson como realmente era, un héroe que, sacrificado por los demás. This truck has been sitting here for almost 40 years. And it belongs to a 90-year-old war veteran. He never thought he would see it again. This is not just an old truck. It carries his service, his family, his life. That is why we are bringing it back. No entré en ese granero esperando que la historia me aguardara en la oscuridad. Entré y encontré una enorme Chevy Suburban de 1970, intacta durante casi 40 años, envuelta en polvo y silencio. Y antes que nada, por favor, comenten y díganme desde dónde están viendo este video ahora mismo. Porque esta historia nos pertenece a todos. La camioneta pertenecía a un veterano de guerra de 90 años que sirvió a su país mucho antes de que la mayoría naciéramos. Un hombre que dedicó su vida a dar más de lo que jamás pidió. Y con el tiempo, esta Suburban se convirtió menos en un vehículo y más en una cápsula del tiempo. Llevaba recuerdos familiares, largos viajes por carretera y un capítulo de la historia estadounidense que se desvaneció lentamente con el paso de los años. Mientras la camioneta permanecía olvidada, su dueño envejeció en silencio, sin pedir nunca reconocimiento ni ayuda. Su familia nos dijo que sería una completa sorpresa, que no tenía ni idea de que su camioneta estaba siendo tocada de nuevo. Y de repente, limpiar este vehículo dejó de ser una cuestión de suciedad y grasa y se convirtió en respeto. Cada panel que limpiábamos se sentía como una promesa, que su vida y su servicio aún importaba. No lo pulimos para que quedara perfecto. Lo limpiamos para que le resultara familiar. Así como lo recordaba cuando finalmente volvió a ver la camioneta. Su reacción no fue ruidosa ni dramática. Fue tranquila y llena de recuerdos. El tipo de momento que te recuerda. ¿Por qué las historias importan más que las máquinas? Si este momento te conmovió, aunque sea un poco, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que valore la historia y deja un comentario. Para honrar a quienes dieron su vida al servicio. Y que Dios bendiga a cada veterano que llevó nuestra libertad. Con silencio y fidelidad. I told you to sit down, Sterling! I'm not under arrest, officer. Lower your voice. You think you're above the law? I think you're making a scene. You're coming with me. Hey, get your hands off me! Put your arm behind your back! You're hurting me. Miller, back off! Now! Esposaron a un hombre por una cuenta de almuerzo de $2,000. Sin saber que era juez federal. Eran las 11 de la mañana en Ocean's Prime, uno de los restaurantes más exclusivos de la costa. Familias disfrutaban de un brunch bajo la brillante luz del sol. Entonces todo explotó. Un gerente pensó que la tarjeta de crédito negra, ultra exclusiva, de un cliente parecía sospechosa. En lugar de verificarla con el banco, llamó a la policía. El oficial Miller llegó listo para la confrontación. No se trataba de una conversación. En la mesa 4 estaba sentado Marcus Sterling, vestido con sencillez, rodeado de su esposa, hijos y nietos, tranquilo y sereno. Desconocido para todos en esa sala. Era juez federal de los Estados Unidos. Sin verificar la tarjeta. Sin confirmar fraude, sin causa probable. Miller exigió obediencia. Cuando el juez Sterling preguntó con calma, ¿estoy arrestado o puedo irme? El oficial se enfureció. Las sillas chirriaron, los niños gritaron. Frente a un comedor lleno. El juez fue arrancado de su asiento, empujado contra la mesa y esposado. El gerente observó con los brazos cruzados.
Entonces llegó el punto de inflexión. El oficial Miller abrió la billetera. Había confiscado sin consentimiento. Dentro había una credencial federal, un sello del Departamento de Justicia, un juez federal de los Estados Unidos. El rostro del oficial palideció. En 45 minutos, el estacionamiento estaba lleno de camionetas negras. Los agentes del FBI se hicieron cargo de la escena. Asuntos Internos le quitó la placa a Miller en el acto. Lo que los investigadores descubrieron fue peor, un patrón. El restaurante había llamado repetidamente a la policía por clientes que no parecían pertenecer al lugar. Casi todos eran personas de color. Todos eran clientes legítimos. Las consecuencias fueron rápidas. El gerente fue despedido y puesto en la lista negra. El restaurante pagó un acuerdo de $3,5 millones, pero no se presentaron cargos penales. El juez Sterling dijo más tarde algo que resonó en todo el país: esto no fue justicia, fue exposición. Porque aquí está la verdadera pregunta: ¿qué pasaría si no fuera juez? ¿Qué tan diferente sería ese final? Esa es la parte de la historia que Estados Unidos aún debate. Un hombre fue disparado y muerto por un conductor de autobús. Después de intentar evitar la tarifa mientras estaba armado. Amarizarif Tobías, de 22 años. Fue sospechoso de intentar escapar de la tarifa. Y tuvo una discusión con el conductor del autobús. David Futcher. Las cámaras de seguridad muestran a Tobías pidiéndole a Fuser que lo dejara bajar. Pero Fuser se negó argumentando que el autobús aún no había llegado a la parada. Durante esta discusión Tobías hizo varias amenazas de muerte a Fuser. Luego Tobías se acercó por detrás de Fuser. Sacó un arma y se dio la vuelta para confrontarlo. En ese momento Fuchs fue el primero en disparar en defensa propia. Tobías huyó hacia la puerta trasera. Pero Fuchs se levantó y disparó 3 veces más en el caos. Tobías cayó del autobús. Fuser lo siguió fuera y le disparó matándolo. La familia de Tobías demandó a Fuser, alegando uso excesivo de la fuerza. El abogado de Fuser argumentó que actuó en defensa propia ante una amenaza. Finalmente, el juez falló que las acciones de Fuser fueron justificadas. ¿Estás de acuerdo con el veredicto del juez? Rainwater is a public resource, and collecting it without permission is illegal. En Oregón, un hombre fue condenado y sentenciado a prisión por recolectar y usar agua de lluvia en su propio terreno. El gobierno estatal lo acusó de robo. El ganadero Gary Harrington construyó 3 grandes embalses en su propiedad para recolectar agua de lluvia y derretir la nieve. Harrington afirmó que el agua se usaba principalmente para prevenir incendios y para abastecer de agua potable a la fauna silvestre. Sin embargo, el Estado clasificó sus acciones como robo y presentó cargos penales en su contra, según una normativa municipal. Todos los recursos hídricos dentro de los límites de la ciudad, incluidas las precipitaciones, se consideran parte del sistema público de suministro de agua. La ciudad solicitó al tribunal que ordenara la eliminación de su sistema de recolección de agua e impusiera multas a pesar de múltiples apelaciones. Harrington argumentó que el agua cae en su terreno. No lo vendí, solo lo usé en mi propiedad. El tribunal finalmente rechazó su argumento. Finalmente, Harrington fue condenado por múltiples cargos, incluido el uso ilegal de los recursos hídricos estatales. Fue sentenciado a 30 días de cárcel y multado con más de $15,000. El caso provocó una fuerte reacción pública, y muchos residentes lo calificaron de acto de tiranía. Si una persona ni siquiera puede ser dueña de lluvia que cae sobre su propia tierra, ¿qué es lo que realmente les pertenece? You cannot work here. This is not your property. I am clearing a safe path. She fell here before. I cannot do this myself anymore. Please. All right, pause. Who called this in? That yard is unsafe. Someone will get hurt. I tried to fix it. I just do not have the money. No me detuve porque el patio se viera desordenado ni porque el hormigón estuviera agrietado. Me detuve porque vi a una mujer mayor parada detrás de su ventana delantera, observando la acera, como si temiera que la delatara si salía. Se llamaba Evelyn, tenía 74 años y había vivido en esta pequeña casa durante más de 3 décadas, lo suficiente como para ver a los vecinos ir y venir mientras ella se quedaba. Su esposo falleció hace años. Sus hijos se mudaron a otros estados. Y ahora la casa pesaba más que la comodidad. El camino de entrada tenía una pendiente pronunciada hacia la calle, oscurecido por la humedad y las algas, convirtiendo cada paso en un riesgo. Evelyn me dijo que ya se había caído una vez al intentar sacar la basura y que desde entonces evitaba salir a menos que fuera absolutamente necesario. El problema era que a la ciudad no le importaban el miedo ni el dolor. Habían empezado a aparecer avisos en su buzón advirtiéndole sobre infracciones del código, bordes descuidados, superficies inseguras, peligros potenciales. Cada carta venía con una fecha límite y una multa que no podía pagar con sus ingresos fijos. Había intentado explicarlo, intentó.
llamada. Pero me dijeron que la propiedad aún debía cumplir con las normas. Cuando comencé a limpiar los bordes y a lavar la superficie con cuidado, una vecina salió enojada, diciendo que no tenía derecho a estar allí y que alguien podría lastimarse. Su voz llamó la atención rápidamente. Una patrulla redujo la velocidad cerca de la acera, y de repente la situación pasó de una ayuda silenciosa al escrutinio público. La vecina habló primero, presentándolo como una invasión peligrosa. Mientras Evelyn estaba detrás de nosotros temblando, avergonzada, aferrándose al marco de la puerta como si fuera lo único que la sostenía. Cuando el agente le preguntó directamente a Evelyn qué estaba pasando, se le quebró la voz al admitir que no podía hacer el trabajo ella misma. Y tampoco podía pagarle a nadie. La agente bajó la vista al ver la advertencia que había recibido e hizo una pausa. Lo que se había considerado negligencia era en realidad supervivencia. No se trataba de ignorar las normas, sino de estar atrapada entre un cuerpo que ya no cooperaba. Y un sistema que no se detenía. Si estuvieras viendo cómo se desarrolla esto, ¿te pondrías del lado de las normas o de la mujer que intenta aferrarse al único hogar que tiene, izquierda? Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite verlo. Y comenta qué crees que debería haber sucedido después.